¿Qué tanto conocemos sobre los derechos de los pueblos indígenas? ¿Sobre los mecanismos internacionales que los promueven y protegen? ¿Las leyes nacionales que se encargan de velar por su cumplimiento? Sí, la respuesta es no mucho. A raíz de ello surgió la necesidad de realizar este proyecto, para llevar hasta el público conocimiento sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Costa Rica, procurando educar sobre la importancia que ese grupo tiene para la cultura y la sociedad costarricense, desde una visión objetiva que intenta lanzar luz en la situación actual y los desafíos a los que se enfrentan. Así que, en primer lugar, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, tienen en la actualidad su fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948. La organización los define como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, y esto solo por mencionar algunos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de cierta manera o a abstenerse de emprender ciertas acciones para promoverlos y protegerlos, así como las libertades fundamentales individuales y colectivas. Sin embargo, hay grupos más vulnerables a que sus derechos humanos sean lesionados. Tal es el caso de los pueblos indígenas. La ONU, con su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirma la protección de los derechos de estos grupos, enfocados en su bienestar tanto en materia cultural, normativa, ambiental y territorial, así como social. Según este organismo, en Costa Rica residen poco más de 104.000 personas que se identifican como indígenas, que pertenecen a 8 pueblos, conformados por los bribris, cabécares, malecus, chorotegas, huetares, gaves, bruncas y térrabas. 36.000 de esas personas habitan en 24 territorios. Entonces, para hacer una primera aproximación es importante definir qué comprendemos por persona indígena, y es que esto determinará el contexto de aplicación de sus derechos, delimitará el accionar de las autoridades públicas y nos hará reflexionar sobre las realidades que viven cada uno de estos pueblos. James Anaya, relator especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, declara que en nuestros días el término indígena se refiere generalmente a los descendientes vivos de aquellas personas que habitaban las tierras antes de las invasiones y que ahora se encuentran dominadas por otros. Los pueblos, naciones o comunidades indígenas son grupos culturalmente diferentes que se encuentran sumergidos en sociedades colonizadoras que nacieron de las fuerzas del imperio y de la conquista. Desde una visión más cercana, el señor Heiner Blanco, indígena del pueblo Malecu y especialista en pueblos indígenas, detalla que La ley indígena, la pregunta que me hizo anteriormente, define a las indígenas, a las personas indígenas, son personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Lo tradicional que se ha venido hablando es el término de la autoidentificación, es decir, que toda persona puede decir, mire, yo soy indígena, yo me considero una persona indígena perteneciente a X pueblo, a X territorio. Ahí lo fundamental, como segundo gran elemento, es que la comunidad lo tenga que tener definido como tal, es decir, que la comunidad misma eh, haya diseñado algún procedimiento para determinar que una persona es indígena de determinado pueblo. una vez cubiertas las bases conceptuales necesarias, podemos ahondar en la legislación que protege a los pueblos indígenas en el país. Nos referimos en primer lugar a la ley indígena, que hace referencia al derecho que tienen los pueblos indígenas de poseer tierras o reservas que les pertenecen históricamente, así como la obligación del Estado de hacer oficial la posesión de esas tierras. Entre otras cosas, la ley hace referencia a la expropiación o traslado de personas no indígenas que ocupan propiedades que pertenecen a personas indígenas, así como el comercio de esas tierras exclusivo entre personas indígenas y la explotación de recursos naturales controladas en dichos territorios. Otra norma en la legislación costarricense es el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, que expone que cualquier persona indígena que sea involucrada en algún proceso judicial tendrá el derecho a ser atendida en su idioma materno, tanto para conocer cómo funciona el sistema judicial, así como para la entrega de documentos referentes al proceso. De acuerdo a esa norma, deberá además tomarse en cuenta la situación socioeconómica, cultural y étnica cuando se busque el acceso a la justicia.
Por otro lado, recientemente se creó la Ley Protección del Desarrollo de la Nacionalidad Costarricense de la Persona Indígena Transfronteriza y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza. Esta es una norma que tiene por objeto crear y regular procedimientos especiales para dotar a las personas indígenas transfronterizas de un acceso pleno a su derecho de la nacionalidad costarricense, así como crear mecanismos efectivos que ayuden a generar la integración de esas poblaciones en áreas económicas, de empleo, salud, educación, entre otros. Finalmente, la Ley de Biodiversidad establece que todo lo relacionado con la biodiversidad que afecte a las personas indígenas debe ser notificado y se debe tener previo consentimiento de su parte, sobre todo en cuanto a acceso a recursos que se encuentran en sus comunidades. Además, debe trabajarse efectivamente en protección de recursos biodiversos amenazados que afectan a esas poblaciones. Menciona también que se deben respetar sus prácticas culturales en cuanto a este tema, así como a sus derechos intelectuales. Para la Comisión de Gestión de la Biodiversidad debe haber un representante por lo menos de la Mesa Nacional Indígena. Ahora, moviéndonos fuera de Costa Rica, hay que citar dos de los mecanismos regionales e internacionales que brindan protección a los derechos indígenas, aparte de la ya mencionada Declaración de las Naciones Unidas. Entre ellos se encuentran el Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que abarca sectores de política general, así como de posesión de tierra, seguridad social, salud, comunicaciones, cooperación, administración y aboca además dos secciones correspondientes a derechos laborales, así como a capacitación profesional. También está el Sistema Interamericano, que es el órgano regional encargado de la observancia y protección de los derechos humanos, mediante uno de sus mecanismos como lo es la Comisión, donde desde la década de los 80 se ha pronunciado en forma sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales y a través del sistema de casos. Estos pueblos tienen la oportunidad de hacer denuncias directamente al órgano, y aquí hacemos especial mención de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reafirma los compromisos que se han expuesto anteriormente. Así que después de este rápido recorrido sobre materia legal que protege a los pueblos indígenas, donde Costa Rica ha ratificado cada declaración regional e internacional, ¿qué se ha hecho para ayudarles en los ejes económico, social y político? ¿Qué programas y mecanismos han implementado y cuáles son los datos de esta población? Bueno, se puede destacar en el área social la creación del decreto de la base de datos de los Broran de Térraba, un instrumento que permite identificar la pertenencia a dicho pueblo y también es una herramienta que será la base para garantizar la gobernanza basada en las tradiciones y costumbres Broran. Además, como se mencionó anteriormente, en el 2019 se creó la Ley de Protección del Desarrollo a la Nacionalidad Costarricense de la Persona Indígena Transfronteriza, algo con lo que muy pocos países cuentan, pero es significativo porque permite que los pueblos que viven en esa región puedan tener acceso a todas las garantías sociales. En el área política se han logrado varios avances, como la política pública para los pueblos indígenas, que se desarrolló como parte del abordaje de las causas estructurales que impiden el disfrute de los derechos de los pueblos. La administración Alvarado Quesada trabajó de forma conjunta con los territorios con el objetivo general de promover las condiciones necesarias para la realización de los derechos individuales y colectivos, esto con un enfoque intercultural, intergeneracional y con igualdad de género. Con este fin se firmó la directriz dirigida al sector público para dar inicio al proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. La etapa de encuentros preparatorios de dicha política comenzó el 17 de septiembre de 2021 y ha involucrado a los territorios de la región Huetar Caribe, Brunca Central y Huetar Norte. Otra iniciativa es el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas de Costa Rica, también conocido como Plan RTI. Tiene como objetivo regularizar la posesión de la tierra en los territorios indígenas y recuperar los terrenos que se encuentran en posesión u ocupación de personas no indígenas. Procura soluciones permanentes a las demandas indígenas sobre sus derechos a las tierras, territorios y recursos. Para ejecutarlo se han realizado censos, levantamientos topográficos, mediciones de áreas y se ha hecho coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para que resguarde la seguridad de los territorios donde se está dando la recuperación. Este año el gobierno destinó 3.200 millones con la intención de iniciar el proceso de indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas como parte del RTI. Las primeras 3 fincas que están en proceso avanzado de indemnización se encuentran 2 en el territorio indígena Cábagra, en Buenos Aires de Punta Arenas, y otro en Guatuso, en la provincia de Alajuela. Se destaca especialmente el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, promulgado en 2018, que continúa su proceso de implementación institucional con la constitución de instancias territoriales de consulta indígena. El objeto del mecanismo es reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones representativas.
Finalmente, en el plano económico, en los pueblos se ha dado apoyo a diferentes instituciones como el MAC e INDER para impulsar programas de capacitación en seguridad alimentaria, siembra de productos agrícolas como plátano y cacao, asistencia técnica agronómica para la diversificación productiva, ferias del agricultor, asesorías para comercialización y emprendedurismo. Durante la pandemia se estaba trabajando de forma coordinada con el gobierno y la ONU un Plan Nacional de Recuperación Económica de los Territorios Indígenas, que consistía en el fortalecimiento del sistema de producción tradicional y de mecanismos propios de distribución e intercambio, así como de la actividad turística. Sobre esto se nos comunicó. El plan de reactivación económica de los pueblos indígenas fue una idea que nació de las mismas comunidades, pero habían ciertas cuestiones interesantes. Cada comunidad no esperó que sacáramos el plan nacional, sino que ellos y ellas ya iban encaminados en todo el plan, en planes regionales. Por ejemplo, Talamanca tenía el suyo, Buenos Aires tenía el suyo. Entonces hicieron una serie de acciones en conjunto con agencias, por ejemplo el PNUD en Buenos Aires, y me parece que en FAO y en Talamanca, no me acuerdo muy bien, donde ellos y ellas estaban haciendo más bien todas las propuestas que estaban en el documento, ya lo estaban haciendo, ya lo estaban materializando. El documento como tal no dio la, digamos, no finalizó por una serie de complicaciones que se estaban dando a través de la pandemia, porque el trabajo era muy de pues, virtual, ¿verdad? Y a las comunidades tenías que ir a las comunidades, pero muchas veces no se podía y hacerlo virtual se complicaba muchísimo. Estos picos de brotes de la COVID-19 en Talamanca, en el sur, me parece que no recuerdo muy bien, es donde también nos centraban al aplicar tiempo para solucionar ese tipo de cosas y el plan pues no terminó, no finalizó, al menos en su cuestión escrita, ¿verdad? Pero las mismas comunidades, las organizaciones en conjunto, de forma regional, ya están aplicando todo lo que habían propuesto en el documento. Sin embargo, no todo es positivo, y si bien hay acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, el proceso ha sido más bien lento y deficiente, y las tensiones se han intensificado al punto de convertirse en violencia. Debido a los procesos de recuperación de tierras que tomaron fuerza desde el 2016, han habido 2 muertes y múltiples actos violentos contra líderes indígenas y sus familias. En marzo de 2019 fue asesinado el líder indígena Bribri, Sergio Rojas, quien se dedicaba a reivindicar los derechos de los pueblos frente a la ocupación de sus territorios. Mary Lawlor, experta de la ONU, denunció que más de un año después del acontecimiento no quedaba claro si el gobierno costarricense estaba haciendo lo suficiente para encontrar a los culpables. Además, señaló que hay varios casos de falta de rendición de cuentas, ya que otros ataques contra estos defensores han quedado parcial o totalmente impunes. Lawlor explicó que la impunidad aumenta el impacto de las violaciones de los derechos humanos y citó el ejemplo del caso de Jerry Rivera, otro líder que fue asesinado en febrero del 2020 y cuya familia ha sido amenazada e intimidada en múltiples ocasiones por los familiares del responsable, que pasan por su tierra con machetes en mano. Es significativo destacar el caso de Pablo Cibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que Rivera, que ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que no han sido investigados. Maynor Ortiz Delgado, un defensor indígena de la tierra de la misma comunidad bribri que Sergio Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo de 2020. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, lo ha vuelto a amenazar de muerte, al igual que su familia. Según datos del informe de agresiones y violaciones de los derechos humanos contra los pueblos originarios en la zona sur de Costa Rica del 2020, se presentaron en ese año un total de 86 incidentes de violencia, 2 casos de agresión con arma de fuego, 5 incidentes de agresión por parte de turbas, 25 casos de amenazas de muerte, 7 de detonaciones de armas de fuego y 17 incendios provocados, entre otro tipo de agresiones. Como se puede ver, son actos de violencia diversos, desde agresiones personales hasta quema de cultivos o ranchos, que se han presentado como respuesta a los movimientos de recuperación de tierra. El informe criticó además iniciativas como el RTI, pues creen arrastran una serie de acciones y actores que corresponden al carácter colonial del Estado. Afirman que ni el plan RTI ni los diálogos reconocen a las organizaciones propias de los pueblos originarios y las confrontan con las asociaciones de desarrollo integral de los territorios. A pesar de los diálogos que intentó establecer el gobierno de Alvarado Quesada después del asesinato del señor Rojas Ortiz y de retomar el plan RTI, eso no cambió significativamente la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Al RTI se le han realizado observaciones sobre la falta de transparencia en el proceso de clasificación indígena o no indígena, escasa comunicación sobre las fincas de vueltas y poca explicación de los datos a cualquier persona en general, y mucho menos a personas nativas, según Cinia Zúñiga, investigadora del CICDE.
Hay que enfatizar que existe mucho interés por las tierras a causa de la ausencia total de impuesto a la renta. Ello repercutió en el uso de filtros para determinar si una persona es indígena de manera verídica, tales como consultar a estructuras clánicas o hacer esfuerzos en buscar en bases de datos. No basta con autoproclamarse indígena. Y hay que entender que cada pueblo es diferente. No en todos los territorios están definidos, pero digamos que hay dos fuentes importantes. Una que pertenece a las tradiciones y las costumbres y que refieren que, por ejemplo, en el caso Bribri-Cabecar, que hay una línea matrilineal. ¿Qué significa esto? Que las personas pertenecen al pueblo Bribri-Cabecar específicamente por línea matrilineal, siempre y cuando la mamá sea perteneciente a ese pueblo. Es decir, cualquier persona que dice ser Cabecar o Bribri, desde el punto de vista de las tradiciones y la costumbre, su madre debe de ser Bribri y Cabecar y debe de tener ¿cómo se llama? Alguna línea, pues debe tener línea matrilineal y también pertenecer a un clan. Además de los problemas que enfrentan por la recuperación de tierras, también se encuentran los sociales. Por ejemplo, el 70% de los hogares indígenas presentan necesidades básicas insatisfechas en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda, mientras que el porcentaje nacional apenas llega al 24%. Según la organización sin fines de lucro llamada Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, mientras que el promedio de personas que viven bajo el nivel de pobreza en Costa Rica es de un 20%, en el caso de los pueblos indígenas estas cifras alcanzan niveles hasta de 94,3%, 87%, 85% y 70%, solo por mencionar algunos. Respecto a la educación, solo el 13% de los indígenas se gradúa del colegio y el 41% de esa población presenta algún rezago escolar. El porcentaje de mujeres adolescentes indígenas que son madres supera el doble del total nacional. Lo mismo sucede con el porcentaje de niñas indígenas en unión libre. Solo el 40% de los indígenas tiene acceso a agua potable, mientras que el alcance nacional es de 90%. Asimismo, apenas el 67% de la población indígena tiene acceso a la electricidad, pero el 99% de toda la población costarricense sí lo tiene. Con todo lo anterior, queda claro que las causas estructurales de la exclusión social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas, especialmente las relacionadas con los derechos territoriales y la autodeterminación, siguen constituyendo una deuda y persisten resistencias en las instituciones y en el sistema judicial para atenderlas desde una perspectiva de derechos. Hay que señalar que además de los problemas con el Estado, también existen dificultades dentro de los pueblos, como la conformación de los consejos de mayores, ya que no se regula el nombramiento de sus miembros, y esos consejos algunas veces entregan certificaciones de indígenas a personas no indígenas. También está la falta de inclusión de las mujeres en los procesos de tomas de decisiones a lo interno de las comunidades y en el diálogo nacional, ya que se ven cargadas con labores domésticas, trabajos de la tierra y cuidado de niños que les impide dejar sus comunidades. Sin embargo, se resalta que las mujeres indígenas se han organizado para reclamar dichos espacios, tanto dentro de los pueblos como a nivel nacional, abogando por su derecho de participación a nivel local e institucional, donde sus visiones son más que necesarias. Esta situación nos hace reflexionar en busca de un horizonte de mejora. Está claro que el abordaje de los pueblos indígenas en Costa Rica debe contener un análisis riguroso de la situación y una lectura de la realidad transversal a las particularidades que caracterizan a cada pueblo, ya que una de las debilidades del abordaje en el país es verlos como uno solo cuando la realidad es que cada pueblo tiene su cosmovisión y sus costumbres. Si bien Costa Rica ha adoptado numerosos instrumentos de derechos relativos a los pueblos indígenas y en su constitución política en 1999 identificó a estos pueblos de forma específica con la introducción de la tutela de los idiomas indígenas en el artículo 76, la realidad es que esta protección no se da y lo que se crea es una incidencia negativa. El artículo 2 del convenio número 169 de la OIT expone que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger a los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Sin embargo, este tipo de procedimientos se comenzaron a presentar muy recientemente y, como se mencionó antes, han suscitado críticas sobre la efectividad de desarrollo de los mismos. Los procesos de consulta y participación, a pesar de los grandes avances registrados, no cuentan con un sustento jurídico nacional que los respalde. La presencia de la Defensoría de los Habitantes se ha desvanecido en los últimos años, causando incertidumbre en los diferentes líderes y lideresas en los pueblos indígenas.
La Mesa Nacional Indígena ha señalado la importancia de participar en los procesos de toma de decisiones, sobre todo en materia de conservación ambiental, y han sugerido temas como el aprovechamiento forestal en territorios indígenas, los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos ancestrales que las empresas transnacionales intentan patentar, y la administración y aprovechamiento de los recursos hídricos, que bajo la cosmovisión indígena son un bien común y no un servicio público por el que se debe pagar. No obstante, la Asamblea Legislativa y el nuevo gobierno dan la espalda con el Acuerdo de Escazú, mismo que ampara los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, por lo que usamos este espacio para recalcar la importancia que tiene ratificar dicho acuerdo e ir más allá, implementar mecanismos que permitan la defensa efectiva de los activistas ambientales, cosa que en Costa Rica no se está dando. Con todo lo anterior, queda expuesta la falla del Estado, la brecha de implementación existente de instrumentos y la poca coordinación institucional. Las acciones afirmativas en esta materia deben comenzar desde las autoridades gubernamentales con una coordinación coherente entre los poderes del Estado, mismos que deben reflejar conciencia y entendimiento de los instrumentos de derechos humanos que se han ratificado. A partir de ello será necesaria la coordinación entre las instituciones de los criterios de buena fe, una armonización de la política exterior con las decisiones informadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sumamente importante, una capacitación constante sobre los derechos de los pueblos indígenas para brindarles servicios con su debida pertinencia cultural. Si bien desde las instituciones gubernamentales el panorama sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas es lento e ineficaz, la labor de los organismos intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, también conocidas como ONGs, se ha convertido en un apoyo fundamental en el lobby político de muchas organizaciones indígenas y en un soporte en la promoción y reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. En este contexto, el principal objetivo de los pueblos indígenas en relación a la exposición dentro de estos organismos ha sido, por un lado, contribuir al reconocimiento, promoción y defensa de sus derechos y libertades fundamentales como pueblos diferenciados, y por otro, impulsar la creación de espacios políticos e institucionales a nivel internacional, desde donde promocionar el desarrollo e implementación de políticas y programas para la implementación práctica de sus derechos. Las ONGs en territorios indígenas han tenido un montón de impacto. No solamente estoy hablando de situaciones en las cuales hay implicación de violencia, sino también de promoción de la cultura. Entonces ahí es donde también han tenido un impacto interesantísimo, importante en la historia de los pueblos indígenas. Eso es resaltar enormemente. No obstante, digamos, es muy complicado cuando hay ONGs que tienen versiones, digamos, de los hechos que muchas veces no concuerdan con lo que estás escuchando de parte de la institución, y la institución no concuerda con la contraparte de la ONG, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ocurre algo. Entonces ahí es donde nosotros nos hemos puesto a ver que estos dos canales muchas veces no funcionan, porque tenemos versiones muy aisladas o con una carencia, digamos, de datos de realidad en algún sentido, y es por eso que damos a las comunidades para que las mismas personas nos digan exactamente qué pasó. Entonces, hacer ese tipo de ejercicio es algo que nosotros siempre recomendamos a todas las agencias de Naciones Unidas en hacerlo, para que se vayan ojalá con una información un poco más aterrizada, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir aquí es que las ONGs hacen un trabajo importante de difusión de la situación de los pueblos indígenas. Por más drama que le pongan, por más cuestión, digamos, exagerada que le pongan en algunos momentos, porque eso sí es muy cierto, pero la cuestión es que están allá, ¿verdad? O al menos están comunicando con la gente. Sin embargo, también es de parte de los mismos territorios indígenas, los mismos líderes y lideresas indígenas, la dependencia de estas ONGs, que muchas veces no va a estar todo el tiempo, ¿verdad? Con esas personas. Entonces se vuelve a la larga una situación bastante complicada de analizar, porque están haciendo algo, pero a la misma vez no necesariamente están haciendo algo que ojalá estuviera totalmente bien, pero a lo mínimo están informando, ¿verdad? De todas maneras, es importante señalar que a pesar de los avances conseguidos por los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas, no podemos obviar que a nivel nacional, regional e internacional todavía continúa existiendo una fuerte resistencia sobre la legitimidad de los derechos de estos pueblos. A lo largo del documental hemos podido reflejar lo vulnerable que viven los pueblos indígenas de Costa Rica respecto a sus derechos humanos. Es evidente cómo estos pueblos siguen sufriendo violencia y discriminación. Su acceso a la justicia es por lo general difícil, su participación política es limitada, sus niveles socioeconómicos se encuentran por debajo del promedio nacional, su identidad cultural es negada y sus características culturales son menospreciadas por la sociedad que les complementa.
a pesar de las restricciones legales, siguen siendo víctimas de seculares despojos de sus territorios ancestrales y tradicionales. Las iniciativas en esta materia, como el Plan RTI, aún no arrojan resultados favorables o ventajosos para los indígenas nacionales. El régimen internacional de los derechos humanos promueve que los pueblos indígenas gocen de sus derechos, pero esto solo sucede en la teoría. En la práctica, los principios de derechos humanos previamente aceptados, como la no discriminación, la autodeterminación, la integridad cultural y la propiedad, se ven transgredidos todos los días. El accionar del Estado es casi nulo, y la defensa por parte de otros actores no estatales es sumamente lenta. Todavía falta mucho para que las normas constitucionales y las leyes domésticas sean implementadas adecuadamente. Sin embargo, los avances en la materia han demostrado la importancia que tienen estos pueblos para la humanidad y los ha dotado de capacidades para reclamar y responsabilizar a los estados por actos u omisiones que sean contrarios a sus intereses y necesidades. Una de las lecciones aprendidas fuerte es que tenemos que los representantes indígenas que hemos ocupado algún puesto de gobierno, llegar a todo un proceso, entre comillas, de evangelización, de convencimiento, de lucha a lo interno incluso para poder convencer a la institucionalidad de que esto es importante. Tuvimos el apoyo de muchos jerarcas, pero también tuvimos la no anuencia de muchos mandos medios. Entonces creo que eso es una lección aprendida. Creo que la otra tiene que ver con que lo que dije ya un poco, la lectura de realidad de los territorios y también establecer procedimientos, debidos procesos, porque hay muchas personas que en este país lo que quieren es que el INDER y el Ministerio de Seguridad Pública vaya a los territorios y diga y saque a la fuerza a la gente que no tienen derechos, pero hay un debido proceso que hay que cumplir. Tal como lo señaló Heiner Blanco, ante la falta de reconocimiento de sus derechos, el respeto a sus sistemas normativos y la aplicabilidad de la legislación que protege, promueve y garantiza sus derechos, debemos tomar acción en la coordinación de las autoridades estatales y los diversos grupos de pueblos indígenas para que mediante la acción conjunta sus derechos puedan ser validados y atendidos de la mejor manera. Por otra parte, será necesaria una adecuación del marco normativo nacional con el marco jurídico internacional para atender la desarmonización de las políticas públicas del país con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con el Convenio 169 de la OIT. Como expresa Felipe Gómez Isa, Costa Rica tiene grandes retos por delante en cuanto a derechos humanos de pueblos indígenas se refiere. Debemos dejar atrás enfoques paternalistas o asistencialistas y promover a los indígenas como titulares del derecho humano al desarrollo si queremos garantizar su supervivencia como pueblos diferenciados en un mundo globalizado que camina hacia una creciente homogeneización cultural, sin tener en cuenta la diversidad existente en todas sus dimensiones.